Durante gran parte del año, este paisaje parece haber sido abandonado por la naturaleza. Los árboles permanecen desnudos durante meses. El suelo se cubre de hojas secas. El calor supera fácilmente los 35 grados y las lluvias desaparecen durante largas temporadas. A primera vista cuesta creer que este lugar pueda albergar una gran diversidad de vida. Sin embargo, esa impresión es completamente engañosa. Nos encontramos en uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia y, al mismo tiempo, uno de los más extraordinarios desde el punto de vista evolutivo, el bosque seco tropical que rodea la región de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Aquí, cada planta ha tenido que resolver un mismo problema durante miles de años: ¿cómo sobrevivir cuando el agua desaparece durante meses? Mientras otros bosques luchan por crecer más rápido o alcanzar mayor altura, las especies del bosque seco desarrollaron estrategias completamente distintas. Algunas almacenan agua, otras reducen al mínimo la pérdida de humedad. Muchas dejan caer todas sus hojas para atravesar la estación seca casi como si entraran en un estado de reposo. Nada en este paisaje existe por casualidad. Cada tronco retorcido, cada rama desnuda y cada cactus aparentemente inmóvil cuenta una historia de adaptación extrema. Y quizá uno de los ejemplos más sorprendentes se encuentra justo frente a nosotros. Porque existe una planta cuyas supuestas espinas en realidad nunca fueron espinas. A simple vista parecen agujas diseñadas únicamente para defender la planta de los animales. Durante siglos, esa fue la explicación más evidente. Pero la biología reveló una realidad mucho más fascinante. En muchas especies de cactus, las espinas no son una estructura creada exclusivamente para pinchar. En realidad, son hojas profundamente modificadas. Puede parecer extraño porque todos asociamos una hoja con una superficie verde, amplia y capaz de realizar la fotosíntesis. Sin embargo, en los cactus ocurrió un cambio evolutivo extraordinario. Las antiguas hojas fueron reduciéndose generación tras generación hasta transformarse en pequeñas estructuras rígidas. ¿Por qué una planta renunciaría a sus propias hojas? La respuesta está en el agua. Las hojas tradicionales ofrecen una enorme superficie por donde el agua puede evaporarse hacia la atmósfera. En un ambiente donde la lluvia puede tardar meses en regresar, mantener esas hojas significaría perder una cantidad enorme de agua todos los días. La evolución encontró una solución radical: reducir las hojas hasta convertirlas en espinas. Al hacerlo, la superficie expuesta disminuye drásticamente y la pérdida de agua se vuelve mucho menor. Pero eso planteó un nuevo desafío. Si las hojas desaparecieron, ¿quién realiza la fotosíntesis? La respuesta volvió a ser sorprendente. El trabajo pasó al tallo. Por eso los cactus poseen esos cuerpos verdes y carnosos. No solo almacenan grandes cantidades de agua, también producen el alimento que la planta necesita para vivir. Así, lo que parecía una simple espina resulta ser el resultado de millones de años de adaptación a uno de los ambientes más exigentes de América. Y aunque los cactus representan uno de los ejemplos más conocidos de supervivencia, no son los únicos habitantes capaces de vencer la sequía. En este bosque existen árboles que esperan pacientemente el momento exacto para volver a transformar el paisaje. Uno de ellos florece cuando casi todo lo demás parece haberse rendido. Si existiera un momento en el que cualquiera pensaría que un árbol debería ahorrar hasta la última gota de agua, sería precisamente durante la estación seca. El suelo permanece agrietado. Las temperaturas continúan elevándose cada día. La humedad desaparece del ambiente y la mayoría de las plantas reducen al máximo su actividad para conservar recursos. Sin embargo, en medio de ese escenario ocurre algo completamente inesperado. Un árbol comienza a cubrirse de flores amarillas. No cuando llegan las lluvias, no cuando el agua vuelve a abundar, sino precisamente cuando el bosque parece más seco. Ese árbol es el cañaguate. Su nombre científico es Chondroanthus chrysanthus y es una de las especies más emblemáticas del bosque seco tropical del norte de Sudamérica. Cada año protagoniza uno de los espectáculos naturales más llamativos de esta región. Durante semanas permanece completamente desnudo. Ha dejado caer todas sus hojas. Desde la distancia parece un árbol muerto,
pero en realidad está haciendo exactamente lo contrario. Está preparándose para el momento de mayor actividad de todo el año. Para entender por qué ocurre esto, primero hay que comprender cuánto cuesta mantener una hoja. Cada hoja funciona como una pequeña fábrica capaz de producir alimento gracias a la luz solar, pero también representa una puerta por la que el agua escapa continuamente hacia la atmósfera mediante un proceso conocido como transpiración. Mientras existe suficiente humedad, esa pérdida puede compensarse con el agua absorbida por las raíces. En la estación seca, la situación cambia por completo. El suelo ya no puede reponer esa pérdida. Cada gota comienza a ser valiosa. Por eso muchas especies del bosque seco toman una decisión extrema. Se desprenden de todas sus hojas. Es una estrategia conocida como caducifolia. Aunque el árbol deja temporalmente de producir alimento mediante la fotosíntesis, consigue algo aún más importante. Reduce enormemente el consumo de agua y puede atravesar varios meses de sequía utilizando las reservas acumuladas durante la temporada lluviosa. El cañaguate sigue esta misma estrategia, pero añade un paso más. Cuando ya no tiene hojas que oculten sus ramas, comienza la floración. Puede parecer contradictorio producir miles de flores justo cuando el agua escasea. Sin embargo, desde el punto de vista evolutivo, tiene mucho sentido. Las flores quedan completamente expuestas. Nada impide que destaquen sobre el paisaje. En un bosque donde la mayoría de los árboles permanecen desnudos, una copa cubierta de amarillo brillante se convierte en un enorme anuncio para los polinizadores. Abejas, mariposas y otros insectos pueden localizar las flores desde mucha mayor distancia. La competencia visual prácticamente desaparece. Todo el árbol concentra sus reservas en una única misión: reproducirse. Es una inversión cuidadosamente calculada. Las reservas almacenadas durante la época lluviosa alimentan la floración antes incluso de que aparezcan las nuevas hojas. Solo cuando las primeras lluvias regresan, el árbol cambia nuevamente de estrategia. Las flores desaparecen, los frutos comienzan a desarrollarse, y poco a poco surgen nuevas hojas verdes que reanudan la producción de alimento para el siguiente ciclo. Lo que parece una respuesta improvisada frente al clima es, en realidad, el resultado de miles de generaciones sometidas al mismo desafío. Cada temporada seca ha favorecido a los individuos capaces de administrar mejor sus recursos. Cada lluvia ha permitido acumular la energía necesaria para sobrevivir al siguiente periodo de escasez. Con el paso del tiempo, esa presión constante moldeó el comportamiento del cañaguate hasta convertirlo en uno de los mejores ejemplos de adaptación al bosque seco tropical. Y no está solo. A su alrededor existen otras especies que siguieron caminos evolutivos completamente distintos. Mientras unas almacenan agua en tejidos carnosos y otras sincronizan su reproducción con la sequía, hay un árbol que desarrolló una estrategia mucho menos evidente, pero igual de extraordinaria. Sus hojas, sus frutos e incluso la forma de sus raíces revelan una historia diferente. Una historia escrita por la necesidad de aprovechar hasta la última gota de agua disponible. Ese árbol es el dibidibi. Si el cañaguate convierte la estación seca en el momento ideal para reproducirse, existe otro árbol que adoptó una estrategia completamente diferente. No llama la atención por una explosión de flores. No desarrolla un tronco capaz de almacenar enormes cantidades de agua como un cactus. Su fortaleza consiste en aprovechar cada recurso disponible con una eficiencia extraordinaria. Se trata del dibidibi, una especie característica de los bosques secos del norte de Sudamérica y una de las plantas mejor adaptadas a las largas temporadas sin lluvia. Durante siglos, las comunidades humanas aprendieron a reconocer su valor mucho antes de comprender cómo funcionaba. Sus frutos fueron utilizados para curtir cuero gracias a su enorme concentración de taninos, compuestos naturales que protegen los tejidos vegetales y que también encontraron aplicaciones en la medicina tradicional y en distintos procesos artesanales. Pero el verdadero éxito del dibidibi no está en sus frutos, está oculto en la forma en que administra el agua. En un bosque donde cada gota cuenta,
perder humedad puede significar la muerte. Por eso este árbol ha desarrollado un conjunto de adaptaciones que trabajan al mismo tiempo. Sus hojas son pequeñas y están divididas en numerosos foliolos. A diferencia de las grandes hojas de los bosques húmedos, esta estructura reduce considerablemente la superficie expuesta al sol. Cuanto menor es la superficie, menor es también la cantidad de agua que puede evaporarse. Pero esa no es la única ventaja. Durante las horas de mayor calor, muchos de esos pequeños foliolos modifican ligeramente su posición. Al reducir la exposición directa a la radiación solar, disminuyen la temperatura de la hoja y, con ella, la pérdida de agua por transpiración. Es un movimiento tan discreto que pasa desapercibido para la mayoría de las personas. Sin embargo, repetido durante cientos de días de intenso calor, representa un ahorro enorme de agua. Bajo el suelo ocurre otra parte de esta historia. Mientras la superficie permanece seca durante meses, las raíces exploran distintas profundidades en busca de la humedad que aún permanece atrapada entre las capas del terreno. No todas alcanzan grandes profundidades. Muchas se extienden ampliamente alrededor del árbol para aprovechar rápidamente cualquier lluvia, incluso si solo dura unos minutos. En el bosque seco, una tormenta breve puede desaparecer tan rápido como llegó. Las plantas que absorben esa agua primero obtienen una ventaja decisiva. El dividivi ha perfeccionado precisamente esa capacidad. Cada lluvia representa una oportunidad que no puede desperdiciarse, pero quizá la adaptación más llamativa aparece cuando observamos sus frutos. Tienen una forma curva muy característica, casi como una pequeña vaina retorcida. En su interior viajan las semillas que darán origen a una nueva generación. Sin embargo, producir semillas no garantiza el éxito. El verdadero desafío consiste en lograr que encuentren el lugar adecuado para germinar. Por eso la sincronización con el clima vuelve a ser fundamental. Las semillas permanecen protegidas hasta que las condiciones aumentan las posibilidades de supervivencia. Porque en este bosque no basta con nacer. Hay que hacerlo en el momento correcto. Todo el ciclo del dividivi parece obedecer a una misma regla: no desperdiciar energía, no desperdiciar agua, no desperdiciar oportunidades. Es una filosofía que comparten muchas de las especies del bosque seco tropical. Aquí, la abundancia nunca fue la norma, la eficiencia sí. Cada hoja pequeña, cada raíz, cada fruto, cada semilla. Todo responde a millones de años de selección natural actuando sobre un ambiente donde sobrevivían únicamente los individuos mejor adaptados. Y esa capacidad para ahorrar recursos no pertenece únicamente a unas pocas especies. En realidad, todo el bosque funciona bajo el mismo principio. Cada planta, desde el cactus hasta el dividivi, participa en una inmensa carrera por conservar agua. Porque, en este ecosistema, la verdadera riqueza no es la tierra, ni siquiera la luz del sol. La riqueza más valiosa siempre ha sido el agua, y la forma en que cada especie aprendió a conservarla revela algunas de las adaptaciones más sorprendentes de toda la vegetación tropical. En un bosque húmedo, el agua forma parte del paisaje. En el bosque seco tropical, el agua determina quién vive y quién desaparece. Toda la vida de este ecosistema gira alrededor de un recurso que puede permanecer ausente durante varios meses consecutivos. No se trata simplemente de soportar el calor. Las plantas deben enfrentarse a un problema mucho más complejo. Cada día, el sol extrae humedad del suelo. El aire seco acelera la evaporación. El viento aumenta la pérdida de agua y las temperaturas elevadas obligan a las plantas a tomar decisiones constantes para evitar la deshidratación. Es una lucha silenciosa que ocurre todos los días. Mientras nosotros vemos árboles aparentemente inmóviles, en su interior se desarrolla una intensa actividad biológica. Las raíces absorben el agua disponible. Los vasos conductores la transportan desde el suelo hasta las hojas. Y allí comienza una decisión crítica: abrir o cerrar unos diminutos poros llamados estomas. Aunque apenas pueden observarse a simple vista, los estomas son una de las estructuras más importantes del reino vegetal. A través de ellos entra el dióxido de carbono necesario para producir alimento mediante la fotosíntesis.
pero por esos mismos orificios también escapa el agua. Cada vez que permanecen abiertos, la planta gana carbono, pero pierde humedad. Cada vez que se cierran, conserva agua, aunque también reduce su capacidad para fabricar alimento. Es un equilibrio extremadamente delicado. Las especies del bosque seco han aprendido a manejarlo con una precisión extraordinaria. Muchas abren sus estomas únicamente durante las primeras horas de la mañana, cuando el aire todavía conserva algo de humedad y las temperaturas son relativamente bajas. Al llegar el mediodía, cuando el calor alcanza su punto máximo, los cierran para evitar una pérdida excesiva de agua. Los cactus llevaron esta estrategia todavía más lejos. Ellos realizan un proceso conocido como metabolismo ácido de las crasuláceas o simplemente metabolismo CAM. Mientras la mayoría de las plantas capturan dióxido de carbono durante el día, los cactus lo hacen principalmente durante la noche. Cuando el ambiente es más fresco y la evaporación disminuye, abren sus estomas para almacenar el dióxido de carbono que utilizarán al día siguiente. Así pueden mantener sus poros cerrados durante las horas más calurosas sin detener completamente la fotosíntesis. Es una solución tan eficiente que permitió a los cactus conquistar algunos de los ambientes más áridos del continente. Pero las adaptaciones no terminan ahí. Muchas plantas del bosque seco desarrollaron una gruesa capa cerosa sobre la superficie de sus hojas y tallos. Esa cubierta actúa como una barrera que dificulta la evaporación. Al observar algunas especies bajo la luz del sol, ese recubrimiento produce un ligero brillo. No es un simple detalle estético. Es parte de un sistema de protección que reduce la pérdida de agua todos los días. Otras especies producen hojas cubiertas por pequeños pelos. Estos crean una fina capa de aire alrededor de la superficie vegetal que disminuye la velocidad con la que el agua se evapora y, al mismo tiempo, refleja parte de la radiación solar. Incluso el color de algunas hojas tiene una función. Los tonos grisáceos o ligeramente plateados reflejan más luz que un verde intenso, ayudando a mantener temperaturas más bajas. Cada característica responde al mismo objetivo: conservar agua el mayor tiempo posible. Y cuando finalmente llegan las lluvias, el bosque entero parece despertar al mismo tiempo. En cuestión de días, las ramas desnudas comienzan a cubrirse de hojas nuevas. Las semillas que permanecieron dormidas durante meses empiezan a germinar. El suelo vuelve a teñirse de verde y el paisaje cambia con una rapidez que resulta difícil de imaginar para quien solo conoce este lugar durante la estación seca. Es como si la naturaleza hubiera esperado pacientemente una señal para comenzar de nuevo. Pero esa abundancia dura poco. Las lluvias terminan. El calor regresa. El suelo vuelve a perder humedad. Y entonces, cada especie retoma las estrategias que ha perfeccionado durante millones de años para enfrentar un nuevo periodo de escasez. Al observar el bosque desde la distancia, podría parecer que todas las plantas responden de la misma manera. Sin embargo, cada una ha encontrado una solución diferente. Y esa diversidad de estrategias es precisamente la que ha permitido que este ecosistema sobreviva durante miles de años. Resulta sorprendente pensar que todas las plantas que hemos visto comparten el mismo suelo, el mismo clima y las mismas temporadas de sequía. Sin embargo, ninguna afronta esos desafíos exactamente igual. El cactus transformó sus hojas en espinas y convirtió su tallo en una gigantesca reserva de agua. El cañaguate decidió desprenderse completamente de sus hojas para ahorrar humedad y aprovechar la estación seca para florecer. El dividivi redujo el tamaño de sus hojas, optimizó el uso de sus raíces y perfeccionó una administración del agua basada en la eficiencia. 3 especies, 3 soluciones completamente distintas, y ninguna puede considerarse mejor que otra. En la naturaleza no existe una única forma correcta de sobrevivir. La evolución no busca crear organismos perfectos, solo favorece a aquellos que logran dejar descendencia antes de morir. Durante millones de años, cada sequía actuó como un filtro. Las plantas menos preparadas desaparecieron. Las que conservaban mejor el agua sobrevivían un poco más. Las que aprovechaban mejor las lluvias producían más semillas. Las que soportaban temperaturas extremas dejaban una mayor descendencia. Generación tras generación,
esos pequeños cambios comenzaron a acumularse. Lo que hoy observamos no apareció de un momento a otro. Es el resultado de incontables generaciones adaptándose lentamente a un ambiente donde el margen para equivocarse siempre fue muy pequeño. Por eso el bosque seco tropical no puede entenderse simplemente como un conjunto de árboles resistentes. Es en realidad un inmenso laboratorio evolutivo. Cada especie representa una solución distinta al mismo desafío. Algunas almacenan agua, otras la ahorran, otras aceleran su crecimiento únicamente durante la temporada lluviosa. Incluso la forma de las copas ayuda a reducir el impacto del intenso sol sobre el suelo, mientras que la acumulación de hojas secas alrededor de los troncos contribuye a conservar parte de la humedad cuando finalmente llegan las precipitaciones. Nada ocurre por casualidad. Las ramas, la corteza, las hojas, las raíces e incluso la época en la que aparecen las flores forman parte de una estrategia cuidadosamente moldeada por la selección natural. Cuando observamos el bosque desde lejos, es fácil pensar que todos los árboles son similares, pero basta detenerse unos minutos para descubrir que cada uno cuenta una historia diferente. Una historia escrita durante millones de años de adaptación. Y quizá esa sea la mayor lección que ofrece este paisaje. La vida no siempre responde a los problemas siguiendo un único camino. A veces, las soluciones más extraordinarias nacen precisamente de condiciones extremas. Eso explica por qué un ecosistema que muchos consideran árido o poco atractivo es en realidad uno de los mejores ejemplos de innovación biológica que puede encontrarse en los trópicos americanos. Porque aquí, donde el agua escasea durante buena parte del año, la evolución convirtió cada planta en una auténtica especialista de la supervivencia. Y comprender ese proceso también nos permite entender por qué este bosque merece algo más que admiración. Merece ser protegido. Después de recorrer este paisaje, resulta difícil volver a mirarlo de la misma manera. Lo que al principio parecía un terreno árido, cubierto por árboles secos y cactus inmóviles, termina revelándose como el resultado de millones de años de evolución. Cada especie que habita este bosque cuenta una historia distinta. El cactus transformó sus hojas en espinas para reducir la pérdida de agua y convirtió su tallo en un depósito capaz de almacenar el recurso más valioso de este ecosistema. El cañaguate eligió desprenderse de sus hojas y reservar sus energías hasta el momento exacto en que la floración tendría mayores posibilidades de éxito. El dividivi perfeccionó una administración extraordinariamente eficiente del agua, aprovechando cada lluvia y reduciendo al mínimo cualquier desperdicio. Ninguna de estas estrategias apareció por casualidad. Son el resultado de incontables generaciones enfrentándose al mismo desafío: sobrevivir donde el agua escasea durante gran parte del año. Y precisamente ahí reside el verdadero valor del bosque seco tropical. No es un ecosistema pobre, no es un bosque incompleto, tampoco es una versión degradada de una selva húmeda. Es un ambiente completamente diferente, donde la naturaleza siguió un camino evolutivo propio. Aquí, la abundancia no se mide por el tamaño de los árboles ni por la densidad de la vegetación. Se mide por la extraordinaria diversidad de soluciones que la vida ha desarrollado para resistir. Cada tronco retorcido, cada espina, cada hoja diminuta, cada flor que aparece en medio de la sequía representa una respuesta distinta al mismo problema. Y quizá esa sea la mayor enseñanza que deja este recorrido. Muchas veces confundimos silencio con ausencia de vida. Creemos que un bosque solo está vivo cuando permanece siempre verde. Sin embargo, el bosque seco tropical demuestra exactamente lo contrario. Su aparente inmovilidad es en realidad una estrategia. Su aspecto austero es una adaptación, y aquello que desde lejos parece un paisaje detenido es en realidad un ecosistema que nunca deja de prepararse para la siguiente estación. Tal vez por eso basta caminar unos minutos entre estas montañas de norte de Santander para comprender que la naturaleza no siempre impresiona por su exuberancia. A veces impresiona por su ingenio, porque en un lugar donde la lluvia puede tardar meses en regresar, la vida no sobrevivió siendo la más fuerte, sobrevivió siendo la más eficiente,
Y esa es, quizá, la lección más extraordinaria que guarda el bosque seco tropical de Cúcuta.